Muy buenos días. En la clase de hoy vamos a ver el tema de divisores con cero en el cociente o en el divisor, ¿sí? Esto teniendo en cuenta que tal vez no hemos realizado los ejercicios suficientes, aunque ya hemos visto algunos. Sin embargo, he notado que tenemos algunos inconvenientes o se nos dificulta saber en qué momento o cómo proceder, ¿cierto? Por ejemplo, cuando encontramos un número que no podemos hallar otro que multiplicado nos dé ese, ¿cierto? Porque es mucho menor, entonces no sabemos qué número poner, ¿sí? O cuando encontramos ceros en el dividendo y no sabemos cómo proceder. Entonces, para eso vamos a tener esta clase. ¿Listo? Entonces, veamos que siempre vamos a iniciar con el proceso que ya conocemos, ¿cierto? Buscar un número que multiplicado por un número me dé otro y así con el mismo proceso si tenemos que separar. O sea, a partir de este momento vamos a aplicar los pasos que ya conocemos. ¿Listo? Pero entonces vamos a empezar con el primero. ¿Cuándo ponemos cero en el cociente? ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tenemos unas divisiones o esta por ejemplo que aparentemente ya no sabemos cómo continuar, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 16 nos dé 81, entonces tenemos el 5, 5 por 16 nos da 80, ¿cierto? Y 81 menos 80 nos daría 1, bajamos el 4, ¿cierto? Pero aquí ya tenemos el primer problema y es que no podemos encontrar un número que multiplicado por 16 nos dé 14, ¿cierto? Porque 16 es mucho menor. Entonces, este es el caso en el que debemos ubicar 0 en el cociente. Como el 1, o sea, 1 por 16 nos da 16, entonces nos pasamos, pues vamos a usar el 0. Entonces, ubicamos el 0. 0 por 16 nos da 0, igual hacemos el mismo proceso, la resta, ¿cierto? Entonces, 14 menos 0 nos va a dar 14 y ahí sí bajamos el siguiente número. Estos son los casos en los que tenemos que poner 0 en el cociente. Entonces, ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 16 nos dé 146, ¿cierto? En este caso sería el 9, porque 9 por 16 nos da 144. Entonces ponemos el 144 y hacemos la resta, ¿cierto? 6 menos 4 nos da 2, 4 menos 4 nos da 0 y 1 menos 1 nos da 0. Ya acabamos porque no tenemos ningún otro número para bajar. Entonces, estos serían los casos específicos en los que tenemos que ubicar 0 en el cociente. Vamos a ver otra división que también aparentemente nos quedamos sin cómo continuar, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Entonces, buscar un número que multiplicado por 45 nos dé 13 es casi imposible, ¿no es cierto? Porque 45 es un número muy alto. Si nosotros multiplicamos 1 por 45 nos va a dar 45. Entonces, en este caso también tenemos que usar el 0, ¿cierto? 0 por 45 nos va a dar 0. Lo ponemos acá y hacemos la resta. 0 menos 13 menos 0 nos da 13. Ya no tenemos ningún otro número para bajar. Quiere decir que hemos terminado la división. ¿Por qué yo usé dos divisiones que están tan adelantadas? Porque ya conocemos el proceso de división. Solamente quería llegar al caso que nos interesa y es qué hacer cuando encontremos un número menor al divisor. Entonces aquí ubicamos el 0 y aquí tenemos nuestra definición, ¿cierto? Lo que es importante recordar que si el número del divisor es menor que el dividendo, entonces ubicamos 0 en el cociente y continuamos el proceso normal, o sea, lo que yo les acabo de enseñar. ¿Sí? Esto. Bien, vamos a ver cuándo tenemos que ubicar ahora entonces cuando hallamos pues un 0 en el dividendo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entonces acá tenemos dos divisiones también que nos encontramos en el mismo problema. En la primera, en la cifra 5180 dividido en 21, ya hicimos todo el proceso hasta llegar al 0, ¿cierto? Ya nos encontramos en el 0. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos con ese 0? Sencillo, vamos a trabajar el 0 como si fuera cualquier otra cifra. Cuando el 0 esté en el dividendo, entonces lo vamos a usar como si fuera cualquier otra. Entonces simplemente lo que hacemos es bajar el 0, lo ponemos acá y ahorita tenemos que buscar un número que multiplicado por 21 nos dé 140, ¿cierto? En este caso sería el 6,
que 21 por 6 nos da 126. Ya no podemos usar el 7 porque usamos el 7 nos pasamos, entonces hacemos la resta, ¿cierto? Al 0 no le puedo quitar 6, entonces el vecino le presta, o sea, el 3 y quedan 10. 10 menos 6 sería 4, ¿sí? Y el vecino me quedó en 3, o sea, 3 menos 2 sería 1. Ya no tenemos más números para bajar, quiere decir que terminamos esta división. Ahora vamos con la siguiente. Ya hicimos el proceso, llegamos hasta el 0. ¿Qué hacemos con el 0? Lo bajamos como si fuera cualquier otra cifra. Entonces ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 10 nos dé 20, ¿cierto? En este caso sería el 2. 2 por 10, 20. Entonces ponemos el 20, procedemos a hacer la resta. ¿Sí? Entonces 0 menos, bueno, 20 menos 20 nos da 0 y bajamos la siguiente cifra, el 5. Entonces ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 10 nos dé 5. Nos está pasando lo mismo que los ejercicios anteriores, ¿cierto? Si yo uso el 1, 1 por 10 me da 10, entonces me paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Qué cifra tengo que poner en el cociente? 0. Listo, ponemos el 0. Recordemos que cuando no encontremos un número que multiplicado por este nos dé el que está aquí, pues sencillamente usamos el 0. Listo, entonces usamos el 0. 0 por 10 nos da 0. Realizamos la resta. Entonces pues ya sabemos que nos va a dar el número de arriba. 0 menos 5 menos 0 pues nos da 5. Ya no tenemos más números para bajar. Quiere decir que hemos terminado la división. ¿Listo? Entonces miren que aquí nos aplican los dos conceptos en esta división. Cuando tenemos 0 en el dividendo y cuando tenemos que ubicar 0 en el cociente. Vamos a realizar otros dos ejercicios pues para practicar. Bueno, recordemos lo importante aquí, que cuando encontremos un 0 en el dividendo solamente lo bajamos y continuamos el proceso, o sea, como si fuera una cifra normal. Bueno, entonces veamos estos ejemplos. De alguna manera vamos a identificar qué clase de división es. Si es división que tenemos que ubicar 0 en el cociente o es de las divisiones que encontramos 0 en el dividendo, ¿cierto? Veamos la cifra. 2525 dividido en 5. No hay ningún 0 en el dividendo, entonces tenemos que prepararnos que será una división de las que tenemos que poner 0 en el cociente. Entonces vamos a buscar en qué lugar será. Entonces empezamos con el proceso. ¿Listo? Entonces como no podemos encontrar un número que multiplicado por 5 nos dé 2, entonces aquí sí tenemos que agrupar. Ahora buscamos un número que multiplicado por 25 nos dé 5, que multiplicado por 5 nos dé 25. En este caso pues sería el 5. 5 por 5, 25. Entonces lo ponemos acá, realizamos la resta, el proceso que ya conocemos. 5 menos 5 nos da 0, 2 menos 2 nos da 0, pues si queremos lo ponemos, si no, pues no. Bajamos la siguiente cifra, o sea, el 2. Ahora buscamos de nuevo un número que multiplicado por 5 nos dé 2. Como aquí ya no podemos agrupar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Como el número que está en el dividendo es mucho mayor al del divisor, entonces ponemos el 0. Ponemos el 0. 0 por 5 nos da 0. Realizamos la resta. 2 menos 0 nos da 2 y bajamos la cifra siguiente, o sea, el 5. De nuevo, tenemos que buscar un número que multiplicado por 5 nos dé 25, pues otra vez el 5. 5 por 5, 25, realizamos la resta y 25 menos 25 nos da 0. Quiere decir que hemos terminado nuestra división con 0 en el cociente. Veamos la siguiente, qué tipo de división será. Entonces aquí tenemos la cifra 98.506 dividido en 45. Ya ubicamos el 0, quiere decir que esta es una división que va a tener 0 en el dividendo. Entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es bajar el 0 como si fuera una cifra común y corriente. Entonces empecemos. Agrupamos, como siempre debemos hacerlo cuando estamos en dos cifras. Entonces buscamos un número que multiplicado por 45 nos dé 98 casi, ¿cierto? El 1 no nos sirve porque 1 por 45 nos da 45. Entonces en este caso sería el 2. 2 por 45 nos va a dar 90. Entonces ponemos el 90 acá y hacemos la resta, ¿cierto? 8 menos 0 nos da 8 y 9 menos 9 nos da 0 y lo podemos dejar así libre. Entonces bajamos la siguiente cifra, o sea, el 5.
Ahora buscaremos un número que multiplicado por 45 nos dé 85. Ya sabemos que con el 2 nos pasamos, entonces aquí sí sería el 1. 1 por 45 nos da 45, lo ubicamos aquí y procedemos a hacer la resta. 5 menos 5 nos da 0 y 8 menos 4 nos da 4, ¿cierto? Nos quedó 40, bajamos el 0 y ahorita nos quedó un número bien alto. Tenemos que buscar un número que multiplicado por 45 nos dé 400, ¿cierto? Mire, fijémonos que el 0 lo bajamos como una cifra normal. En ese caso sería el 8, que 8 por 45 nos da 360, ubicamos el 360 aquí, procedemos a hacer la resta. 0 menos 0 nos da 0. 0 menos 6, a 0 no le puedo quitar 6, entonces el vecino le presta y quedan 10. 10 menos 6 sería 4 y como el vecino le prestó a este quedó en 3, 3 menos 3 da 0. Listo. Y bajamos la siguiente cifra, o sea, el 6. Ahora buscamos un número que multiplicado por 45 nos dé 406. En este caso sería el 9, ¿cierto? Perdón, esa cifra. Listo, sería el 9. 9 por 45 nos da 405. Ponemos el 405 aquí, procedemos a hacer la resta. Y entonces 6 menos 5 nos da 1. 0 menos 0 nos da 0. 4 menos 4 nos da 0. Quiere decir que ya no tenemos más cifras para pasar y hemos terminado nuestra división con 0 en el dividendo y la primera fue con 0 en el cociente. Listo, de esta manera se realizan las divisiones cuando encontremos un 0 en el dividendo y cuando no sepamos cómo proceder en dado caso de que el número del dividendo sea mucho menor que el del divisor. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos a continuar con el mismo procedimiento de la clase anterior. Vamos a encontrar 3 problemas de división en la que les voy a ir diciendo. El problema 1, miremos el problema 1. La cifra es 3135. Ahí no hay ningún 0, entonces les voy diciendo de una vez que aquí van a tener que poner algún 0 en el cociente. En algún lugar lo van a tener que poner. En el problema 2 tenemos la cifra 2700, ahí ya incluso encontramos dos ceros, recordemos que lo bajamos como si fuera un número común y corriente. En el problema 3 tenemos la cifra 12.992 dividido en 32, ¿cierto? Entonces, como no hay ningún cero en el dividendo, ya podemos suponer que en esta división tendrán que poner algún cero en el cociente. Listo, aquí mismo les queda la actividad para que lo puedan pausar y puedan tomar nota de los problemas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o una inquietud, entonces voy a estar muy atento a lo que ustedes necesiten. Que les vaya muy bien.